defectos, esta incompleta, estas dos completas, con más o menos angulación, fracturas de falanges que vemos mucho en las guardias, intentamos hacer varias proyecciones, pero a veces los dedos ahí se superponen. Bueno, tenemos que tener un poco una visión para ver que realmente, fijaros en este plano, tienen bastante angulación. La gran ventaja también es que los traumatólogos, cuando hacen este tipo de reparaciones sobre las fracturas, tienen apoyo de imagen de escopia y pueden, digamos, de alguna forma alinear mejor aquello, pero la verdad que no es fácil que las alineaciones a veces queden perfectas, porque lógicamente las contracturas musculares, etcétera, pues no ayudan. Fracturas complejas, aquí tenéis un poco una fractura y el tratamiento con los múltiples tipos de osteosíntesis que utilizan, placas, tornillos. La verdad que tienen una ferretería a su disposición estupenda para poder hacer correcciones. Esta fractura, la de Bennett, famosa, la de la base del primero, que produce una fractura, luxación realmente, pues está produciendo una limitación tremenda de este movimiento. Ahora ya sabéis además, y yo creo en este hospital en los últimos años cada vez más, pues el tipo de prótesis a este nivel también le están dando muy buen resultado, incluso para la rizartrosis, ¿no? Es decir, que en ese sentido cada vez más. Fracturas incompletas que a veces casi que se ocultan, que nos cuesta verlas. Es fundamental, yo siempre digo que ver una placa de hueso, de traumatismo, en este caso, sin saber la clínica del paciente, pues es muy difícil. Es decir, el que explora al paciente tiene la cosa de que le duele allí y puede ir a buscar, a correlacionar rápidamente con la placa. Y hay veces que, lógicamente, el que está con el paciente es el que más facilidad tiene de ver la fractura. Las fracturas complejas de calcáneo, ¿no? De las caídas con más o menos arrancamiento o separación de extremos. Fijaros que gran desplazamiento. Estas fracturas son bastante difíciles luego de recuperar, se producen muchas veces fenómenos de Schudeck, es decir, que tienen su complejidad. Utilizamos a veces las proyecciones axiales para buscar las fracturas en la parte anterior del calcáneo, pero aquí ya sí que no tenemos duda. Directamente, si el calcáneo creemos que está roto de forma compleja, pasamos y hacemos un TAC. Fracturas aquí tenéis, en otro tipo, en un paciente joven. La fractura típica del arrancamiento del quinto. Y aquí sí que tenemos una ventaja los radiólogos y los traumatólogos. Yo creo que en urgencia además no tienen este libro y que sepáis que en rayos sí que tenemos uno, y es que hay un montón de variantes en algunas zonas que nos pueden parecer fracturas, pero que son variantes anatómicas, es decir, los famosos núcleos de osificación secundarios. Uno de ellos está siempre en el quinto, esto claramente es una fractura incompleta, pero muchas veces tenemos imágenes a este nivel o en otras zonas que vemos como parece una fractura. Sí que nos podemos fijar que el borde es escleroso, los núcleos de osificación secundarios, que no es digamos, tan lítico como es en la fractura, pero evidentemente tener un buen libro de variantes anatómicas, que es un libro así de gordo en el cual vas por áreas y mirando a ver si aquello que ves puede ser una variante anatómica, es muy importante. Y luego lo que os comentaba, si tienes una duda, pues ir a hacer la comparativa de la otra extremidad. Entonces, lo que llamamos fractura de estrés. Fractura de estrés es una fractura incompleta que muchas veces, más que la fractura, que aquí prácticamente ya no vemos nada, lo que vemos es la reacción que produce el hueso adyacente porque es un hueso que está sobre un traumatismo de repetición. Esto cada vez vemos más en los metatarsianos, muchísimas fracturas de estrés. Ha tenido un rebrote desde que se ha dado otra vez a las carreras, muy importante, porque el calzado a veces es inadecuado, o el esfuerzo es mayor del que puede aguantar en el peso y se va produciendo un microtraumatismo de repetición, no llega a hacer una fractura completa y da tiempo a que, digamos, a que haga una reacción. El hueso reacciona y casi más vemos la esclerosis y la reacción perióstica que la propia línea de fractura. Acordaros que a veces podemos tener esta imagen muy parecida en el tumor que hablamos extremostoide. Y las fracturas de los niños pues tienen algunas características especiales, y es que el niño a veces lo que tiene es que se arruga, por decirlo así, el hueso, y una característica muy importante es que cuando afecta a la metáfisis tenemos que saber la importancia de esa fractura. Salter y Harris las clasificaron y todo el mundo utilizamos esta clasificación en función de la afectación de la metáfisis en el tipo de fractura. La más habitual es el tipo 2, es la mayoría de las fracturas que vemos en afectación metafisaria de la gente joven que todavía no ha fusionado la metáfisis. Bueno, pues algunas fracturas en el cual el hueso parece que se incurva, más que se rompe. Fijaros que este hueso más que fractura se incurva. Luego tiene lo que como si cogiéramos un tallo verde, ¿no? Dice que hacemos así con una vara verde y por un lado hace crack y por el otro lado se arruga, ¿no? Eso sería una fractura en tallo verde, y es por las características especiales que tiene el hueso del niño. Fracturas metafisarias que llegan a afectar hasta la metáfisis.
Y luego saber un poco que depende de la fase en la que vemos el hueso, pues vamos a tener pues unas fases de curación o de reparación, y el callo óseo a veces es muy exuberante, y bueno, pues tenemos que saber un poquito que la última fase es la de remodelación. Hay una fase en la que se hace mucho callo óseo y luego finalmente ya el hueso se remodela. En los pacientes mayores la remodelación no llega, a duras penas a veces llega al callo óseo. En los niños, lógicamente, aunque parezca muy llamativo al principio, el callo óseo se remodela. Y para todo esto influye, lógicamente, lo que decíamos, la edad, el grado de traumatismo, si se ha producido necrosis o no en la zona, si hay buena vascularización, cuánto esté de separado los huesos, si ha habido una buena inmovilización, es decir, si el paciente resulta que no le ponen una inmovilización, pero lo está por ahí por la calle, le han hecho, como hace poco, un paciente le hacen una inmovilización de codo y viene que no funciona y no funciona, no funciona, claro, si estaba todo el día en el bar haciendo un movimiento así, pues lógicamente aquello era imposible que hiciera un callo óseo porque la inmovilización no era adecuada. Si hay infección, por supuesto, se retrasa mucho. Y todo esto nos puede dar algún tipo de complicaciones, las tenéis ahí, desde que tengamos la famosa, no sé por qué se llama pseudoartrosis, alguien lo puso al callo óseo retrasado, en el cual no se produce un tejido fibroso que no llega a ponerse hueso, pues a alguien le pareció que aquello se quedaba con una articulación y le llamó pseudoartrosis. No tiene nada que ver, porque la artrosis siempre es una cosa relacionada con la articulación. Pero bueno, pues es una palabra que se une a que se usa como complicación de una fractura que no llega a producir fusión. Te puede producir incluso necrosis, por ejemplo en las caderas o en el escafoides, porque no llegue sangre a la zona, etc. Una serie de complicaciones, lesiones vasculares en el momento de la complicación y lesiones generales, ¿no? Los famosos embolismos o por inmovilización, por ejemplo, del paciente de un embolismo pulmonar, o embolismos grasos en grandes fracturas, en grandes politraumatizados, que se presenta como consolidaciones pulmonares, con insuficiencia respiratoria, etc. Lesiones nerviosas, pues, lógicamente, o lesión visceral, porque lógicamente puede haber una lesión de pulmón o de bazo, etc. Para eso ya sabéis que tenemos pruebas de imagen para poder hacer un diagnóstico adecuado. Y lesiones tardías, ¿no? Se puede producir artrosis en las articulaciones adyacentes, lo que hemos hablado de atrofia de Sudeck, o fusión incluso de dos huesos que estén en el tibia y peroné, por ejemplo, o de cúbito y radio, que se produzca ahí un callo óseo exuberante y se produzca realmente una sinostosis, una fusión de los dos huesos. Bueno, distintos esquemas. Y de las luxaciones, pues nada, pues la luxación puede ser completa o incompleta, que a veces se llama diástasis cuando la articulación es una de las que conocemos que es una sinartrosis, y bueno, pues realmente no tiene más expresividad que lo que estamos viendo es una complicación de que se puede hacer en la propia articulación, que puede degenerarse, o en las estructuras adyacentes y producir luego posteriormente una articulación que no tenga una movilidad adecuada. Alguna luxación, la típica del dedo del que está jugando o está haciendo algo, cogiendo la puerta del coche simplemente, y se le produce esa luxación. Luxaciones de hombro que son muy frecuentes por el tipo de actividad deportiva que se hace, y bueno, pues esto en la urgencia están acostumbradísimos a verlas y a resolverlas. Luxaciones de fémur, de cabeza femoral, traumatismos importantes, caídas por moto, accidentes de tráfico. Aquí hay dos opciones cuando tienes un traumatismo importante: o se te luxa o se te rompe, ¿no? No sabe uno qué es peor a veces, si es la luxación o las fracturas que vemos por impactación que decíamos antes del cótilo. Luxaciones de codo. Cuidado aquí con las luxaciones de codo con esto, ¿no? Es decir, tenemos que estar seguros que no tenemos ningún fragmento intraarticular. Es decir, en las luxaciones de codo es raro que no haya un pequeño fragmento, alguna lesión, y a veces es difícil de averiguarlo, y la verdad es que hizo una faena. Ahora tenemos una compañera radióloga, la doctora Lobo, con una fractura luxación de codo y con su fragmentito por ahí, como en este caso, danzando, que él vuelve loco al traumatólogo porque ¿qué hace? ¿Le interviene, no le interviene? Espero, ¿fusionará, no fusionará? Me parece que es bastante complicado. Fracturas, luxaciones de la muñeca, en este caso. Fijaros que para nosotros en la muñeca es fundamental para saber si tiene una luxación dónde está el huesecillo este, que es el semilunar. Para nosotros la línea de la luxación nos la marca la relación radio-semilunar, y nos está indicando lo que, digamos, si podemos tener una luxación volar o palmar de la muñeca. Y a veces, por suerte, tenemos el escáner que nos puede ayudar un poco a hacer una reconstrucción de lo que está pasando, porque empiezan a montar ahí huesos y no sabe uno por dónde ha ido cada uno. Fracturas, luxaciones, bueno.
La verdad es que hay un montón de páginas web en internet que podéis, el que tenga interés, ver la fractura. Yo creo que la fractura, el concepto me gustaría que os quedarais es que es fácil de verla, pero a veces nos da alguna complicación. Que tener un buen libro de... Lo primero, tener un experto. Si tienes un trauma, un radiólogo que está acostumbrado a ver hueso, pues eso es lo mejor, pedir ayuda al experto. Tener un libro de variantes es muy importante, porque muchas de las fracturas que nosotros creemos damos al libro de variantes y resulta que tiene una variante. Que si yo he visto una lesión, sobre todo en un niño, y creo, no estoy seguro que es normal, le haga la comparativa. Lo que ya sabéis que está prohibido es una cosa que se hacía antes, que es que a los niños cuando llegaban les hacían comparativas directamente. Le duele una muñeca, le pedían las dos. No. Lo que hay que hacer es hacer una muñeca, si es normal, y si tengo dudas, pues entonces puedo ir a la comparativa del otro lado. Los radiólogos lo usamos alguna vez sin ningún pudor, no hay por qué tener miedo, es decir, si yo creo que ese tobillo no lo tengo claro, si es un núcleo de osificación secundario o no en el quinto meta, pues le hago una placa comparativa del otro. Pero una vez vista, y tenía la sospecha, porque realmente que de 10 placas en 9 no tengo esa sospecha y me puedo ahorrar a los niños esa radiación. Y luego saber que decir que el TAC es un soporte fundamental, está dando un patrón de visión tridimensional del hueso y que está aportando bastante información al traumatólogo cuando lo necesite. Y por lo demás, pues no es un complejo ver fracturas, aunque a todos se nos ha pasado una fractura. Al que no se le ha pasado una fractura es que no ha visto. Y sobre todo diría una cosa, al que no se le pasa una fractura costal es que no ha visto placa de toras. Porque la fractura costal es de las cosas más complicadas, también tan poco significante clínicamente, porque si no tiene una fracturilla, ¿qué más da? No le vas a hacer como hacía, yo tenía a mi jefe hace años que hacía en la privada, hacía ecografías de las costillas, porque decía que veía las fracturas muy bien, no sé para qué, pero bueno, tarifaba por aquello y la verdad que con ecografía le veía muy bien la fractura. No tiene mucho significado clínico, pero se pasan fracturas de costillas. Si no están desplazadas no tienen significación. En las costillas sí que os diría que hicierais el truco aquel de que la placa no la veáis como el tórax normal, sino que volteéis la placa y veáis las costillas en dirección como si está el paciente tumbado hacia el lado en la pantalla, porque se ven mejor visualmente las costillas. Hay algunos, y sobre todo la gente joven que está muy acostumbrada al ordenador, que le gusta poner mucho en el botoncito que tenéis en los monitores de blanco-negro, que se puede poner todo negativo, inviertes la imagen con un toque y a veces parece que la fractura de la costilla se ve mejor, pero a mí se me pasan con fractura de costillas y seguramente se os pasará alguna, aunque por suerte las que se pasan son las que tienen poca importancia clínica y no tienen más que el paciente. Por lo demás, nada, yo creo que hemos aguantado bastante bien. Recordaros que el curso acaba el día 26, puede ser, nos queda una sesión que vamos a hablar ese día de articulaciones. Yo esa charla me gustaría que la vierais porque... 26, ¿no? 29, perdón. 26 es domingo, ¿no? No vamos a venir domingo. El 29, porque el día anterior creo que había otra cosa programada, pero es el 29. Vamos a ver ese día articulaciones, vamos a ver ecografía, un poco la importancia de la ecografía. No os vamos a enseñar a hacer ecografía, tranquilos, que no nos hemos vuelto locos los radiólogos, es decir, no, vamos a sobre todo explicaros la importancia de la ecografía y cuándo hay que utilizarla, y una charla que yo espero que en una hora y poco la doctora Montesinos nos va a explicar la resonancia magnética. No vamos a aprender resonancia magnética, pero sí que nos va a dar una visión, yo creo, la he visto hoy como la tenía preparada, ya bastante avanzada la charla, y yo creo que va a ser tan entretenida como el otro día la doctora, es decir, que al final viene alguien como el otro día que entretiene y no los que aburrimos. Que tengáis buena tarde, buen fin de semana a los que no tengan guardia y que vaya bien. Igualmente. Ya no va. Hasta luego. Apenas que tienes ganas. Sabía que era por eso. Hasta luego. Adiós. Me sale de trabajar a las 3. Hasta luego. Pues estuvo muy bien lo que ha dicho Javier, pero lo puedes ver en la página, lo van a colgar en la página web. Es un placer poder disponer de radiólogos que te dejan colgar estas ponencias, porque el copyright luego no te lo van a fusilar, te van a copiar. La copia. Esto es dominio público. Dominio público. Ya ahora mismo en internet.
Pues está muy bien. Y A mí la sí hay charla una de, cosa además que no me la dejan charla copiar de estas Diana cosas. estuvo también muy bien. Y José de eso se marcha. Dice, joder, ¿cómo está haciendo bien? Y es traumatólogo, que fíjate el que manejo de placas tiene y está diciendo se No, marcha. la de la articulación es también, hombre, por lo menos, vamos a ver, saca No, información la saca en todos los sitios, te gustaría que la gente se quedara con 2 o 3 ideas. Es que ya... Yo lo que me desespera, Javier, es que esto, que la gente, o sea, el desconocimiento de la gente que no está aquí, porque es que somos 650 médicos y que estamos... Hablamos a entrar con José y la gente está muy... Pero bueno, La gente lo está que más sea, quemada de lo pero que no. estará muy quemada, todo lo que tú digas. Pero lo que sí te digo es que si supieran la gente el nivel, la calidad de todo, los ponentes, las presentaciones, cómo se han hecho La gente es muy buena. y tal. Lo sabe la gente, lo que pasa es que están así las cosas. y ¿sabes? que- Lo y que que- la gente y- son y- los residentes. A mí lo que me preocupa es cómo lo estamos haciendo fatal. Fatal en la guardia, en la urgencia, en los letros. Hacemos fatal. Pues- Hemos convertido, y ahí sé que es un fallo en esto, porque bueno, yo vi de verdad que ha cambiado el mundo, que no sé qué, todo lo que quieras. Pero los residentes nos estamos equivocando. Yo te digo lo de la ningún residente. Ningún residente. Solamente por cortesía. A lo mejor la estrategia también Te digo nosotros la que teníamos me que haber ido Yo te digo la que... Esto se lo sabe. tenemos que haberle Esto dicho se lo a- sabe, Que pero sí, tienen que se venir, lo saben, tienen pero que vamos, venir. también tenía pena ver a Jacinto Grasa, bueno, Juan Carlos. eso a pie Si juntillas. hacemos sesiones en urgencias y no vienen, joder. O sea, y es Pues que eso te están digo, yo creo que y los el horario, residentes y el son los horario que queman laboral. más. Hombre, El horario laboral. Lo que sí Y el que es horario verdad es que muchos residentes son de fuera de Madrid, van bien. Pues sí, Pero es que tú haces sesiones en el hospital, haces sesiones en tu servicio, sesiones de urgencia. que Yo- son- esto- no, no, esto- te dicen, no, que es que quiero tal curso. Pues, hombre, ya después de tantos años con el le van a decir 4.000 veces, es decir, que te lo puede decir cualquiera de los adjuntos de aquí. La obsesión es salirse fuera, irse a los cursos fuera y tal, y luego aquí no aprovechan muchas veces las fuera, ¿no? Que ya te digo yo que es un... Yo sé la solución, la sé. Lo que pasa es que no y en algún momento llegará. Y es, se lo puse al gerente de aquí. Bueno, el gerente de aquí, cualquier cosa que le diga yo del ébola, con la formación, de todo eso, imposible. Y fuimos a con el convenio que hemos firmado con la consejería, con Eduardo, se estoy contando, y digo, pues se puede mirar y se puede hacer y tal, y bueno, estamos en ello. Si tú a las 8:15 de la mañana, con una videoconferencia en todos los centros de salud, porque estás diciendo siempre que si los de primaria llegan a las 9, a las 9:15 y tal, pon a las 8:15. Esto que has puesto hoy, una hora de esto, con videoconferencia en todos los centros de salud a las 8:15. Ya veis quién está y quién no está. Y con control de firmas, porque se acredita, no por ver que has ido a trabajar, sino porque eso se acredita. Porque es una actividad Pero que claro, con luego la valores. gente, claro, y eso está dentro de tu jornada laboral y lógicamente la empresa te está formando porque le interesa a la empresa y te forma en jornadas, en hora de jornada. Meses de cursos que nos dan. Y esto, Lo que está esperando la parienta. Venir de todas Me ha formas. prometido que le iba a acompañar de compras y me parece que llega a hacer... Oye, con las compras eso es fundamental.
Bueno, la cámara de vídeo. ¿Lo has dejado allí? No, esta. Estrella, muchas gracias por todo. Nada. Hasta el martes. Enrique, Miércoles. hasta el miércoles. No, hasta mañana, que vengo otra vez. Si voy a... Vámonos, mañana tenéis lo de la asamblea. Si Esto, lo único me que... pones un WhatsApp mañana, Enrique, ¿vale? Lo único que te digo es que... ¿Has apagado tú la cámara, Enrique? No, no la he apagado. ¿Pero está apagada? Solamente hay que cerrar la tapa y ya está, y ahí la apagamos.